para nosotros supone sobre todo tradición. El negocio de las salinas no es un negocio súper bollante, no es un negocio, la prueba está en que solamente quedamos como negocio de salinas tradicionales. Pues yo creo que somos con nosotros 3 en toda la bahía, lo que hay ya son salinas industriales, y si no fuera por esa tradición, evidentemente no se hubiera mantenido el negocio. A veces pues es más la tradición y el seguir con esa misma tradición lo que nos hace estar aquí. Bueno, pues eso era una riqueza, es lo que había. Para la azada, mira, cargando la azada en parihuelas, venían una cantidad de hombres a Cazalina para cargar los barcos. Unas parihuelas, entre 2, pasaban por las planchas esas al barco. Y entonces así era, lo que había era eso, el campo y la salina, es lo que había. Muchos unales ganaban toda la salina, iba según la marea que fuera. Había marea, había salina que estaba muy alta, al llegar en los aguajes, las mareas grandes, es cuando venían los barcos, a los zaleros, unos zaleros donde vaciaban un montón de zas. Sí, pero eso era todo lleno de zas en los zaleros, ¿sí? Había una cantidad. Claro, bueno, Chiclana ha vivido de espalda porque todo lo que se refería a marisma era sal y era pescado, y era sobre todo trabajo duro, y era sufrimiento, y era lugar donde hacía frío, hacía mucha calor, lugar inhóspito, como decían los antiguos, un lugar donde parecía que no había prácticamente vida. Eso hoy por hoy es lo que pretendemos reconvertir, intentamos cambiar esa idea, ese concepto con este centro, porque somos unos privilegiados. Los chiclaneros tenemos la oportunidad y tenemos la suerte de tener un parque natural justamente a las puertas de nuestra propia casa. Muy poca gente cuenta con ese tipo de espacios cerca de la población, cerca de donde está viviendo lo que es la población en sí de una ciudad, y Chiclana tiene ese privilegio, que tenemos el parque natural justamente al lado de nuestra casa, y eso hace que nuestra misión aquí sea ese intentar cambiar el concepto de lo que es marisma, ese concepto porque la marisma es vida, la marisma es recurso también incluso económico, la marisma es lugar de ocio, es lugar de salud, lugar para que el ciudadano pueda disfrutar de forma correcta, respetuosa de este lugar. Vivimos en una época muy acelerada en que la gente, hay un pequeño grupo de personas que sí se da cuenta de la importancia que tiene un producto natural, un producto ecológico. Ese tipo de personas también hay muchos extranjeros, muchas personas de fuera ya de otro país que la valoran muchísimo, y de aquí es minoritario, más bien porque se va con prisa y lo que se va es al supermercado, y claro, somos muy pocos los artesanos y para competir con un supermercado pues es complicado. La sal artesanal es una sal gourmet. Realmente el trabajo que conlleva cogerla no es lo mismo que una sal industrial. Diferencia con una sal industrial las cantidades de propiedades. Tenemos 3 tipos de sales aquí: la sal artesanal, sal virgen artesanal, es una sal de un tamaño más grueso y blanca con un 94% aproximadamente de sal, y luego casi todas las propiedades de la tabla periódica. Esa se utilizaría más como la sal que se utiliza en la cocina. Luego tenemos la flor de sal y la sal de escamas. La flor de sal con un 87% aproximadamente de sal, y es más para todo el consumo de ensaladita, patatas aliñadas. Y luego tenemos la sal de escama, que es como la más preciada en todo el mercado, y es una sal con un 84% únicamente de lo que sería cloruro sódico, y se utiliza sobre todo para carnes. La sal nuestra es, por decirlo así, menos salada. Porque tiene un menor contenido en cloruro sódico. ¿Por qué? Porque ese contenido en cloruro sódico que le falta, digamos, lo tiene en otros elementos que no lo tiene la sal industrial. Y esos elementos son beneficiosos. El yodo, evidentemente, es súper conocido que es beneficioso para la prevención del bocio. El magnesio también es conocido para la protección de enfermedades reumáticas y otro tipo de enfermedades. Su sabor también es mucho más agradable, mucho más medible, la sal al ser un poquitín menos salada, y luego además es más, digamos, mezclable, o sea, como está muy hidratada, también se disuelve mejor en la comida o en la carne o donde se le pueda echar.
Bueno, una salina artesanal es aquella que sigue con la configuración de las salinas que se crearon, pues algunas desde el tiempo de los romanos y otras hasta finales del siglo XIX se estuvo roturando y creando salinas, principio del XX, creando salinas en la bahía. Eso significa que se hacían de manera manual, con lo cual tienen una configuración especial. Todas las salinas tienen aproximadamente entre 30 y 50 hectáreas, con una serie de partes que van desde el estero, los lucios, retenidas, vueltas de periquillo y tajería, todas hechas de una manera manual y todas con una producción estimada de entre 1.000 y 1.500 toneladas. Suele ser la media de una salina artesanal, con esas dimensiones. A partir de la crisis de los años 70, en la que la sal dejó de ser un producto de extrema primera necesidad, con la aparición de los barcos congeladores y demás, las salinas industriales empiezan a funcionar y son las que acaban con el negocio de la salina artesanal. La salina artesanal reúne esas condiciones, o sea, estar hecha como se hacían las salinas antiguamente, hasta primeros del siglo XX aproximadamente, y luego el método de explotación sigue siendo igual, con unas pequeñas aportaciones de máquina, pero prácticamente igual. La sal se saca manualmente, el recorrido de agua y el control de ese recorrido de agua se hace manualmente, y lo único que nos apoyamos un poco en maquinaria, pues sobre todo para el transporte y el acarreo de la sal desde donde se saca hacia el montón donde se hace el acopio. Todo lo demás sigue siendo exactamente igual que se hacía, bueno, desde el tiempo de los romanos, que es el método de extracción que tenemos nosotros aquí en la bahía de Cádiz, y que ha sido el tradicional. Y más que cambiar, lo que tenemos que cambiar también es el concepto de que esta sal es una sal natural. Y el hecho de que sea una sal natural no es más que conserva todos sus elementos tal y como la sacamos de lo que es el Tajo, tal como la sacamos de la tierra. Entonces eso creo que es lo fundamental para que esos elementos se conserven. Esos elementos nunca, al revés, nunca van a ser perjudicial para la salud. Los problemas de salud, esa mala imagen de la sal, ha sido la imagen que, claro, que ha provocado el hecho de una sal adulterada, más que adulterada por sus elementos químicos, una sal que por las necesidades de la sociedad, todo lo que eran salinas industriales, se fue comiendo el terreno de una salina artesanal. Estamos hablando de una sal que no tiene prácticamente propiedades en las salinas industriales y que solamente es cloruro sódico. Se olvida de lo que es yodo, magnesio, potasio, hierro, del resto de componentes que realmente son los que tienen nuestra sal, y esa sal que es la que tenemos que poner en valor. Y la diferencia también de la flor de sal nuestra, que es la capa principal que se forma arriba, que es lo que llamaban antes una manta, y eso que antes se tiraba, que impedía formar la sal gorda, pues ahora se recoge. Cuando esa flor de sal lleva más tiempo sin recoger, llega un momento en que por su propio peso puede caer y ya se forma bajo sal gorda. Pero lo ideal es o romperla o recogerla. Cuando se recoge, digamos, ni al principio ni se deja caer, se recoge por la mitad, pues es lo que es la sal en escama, que es un poquito más gordita de grosor, y es lo que los restaurantes y los principales restaurantes, sobre todo los de fuera, son los que les gusta consumir para que se vea en el plato. De sabor es más sutil y es más buena, bajo mi punto de vista, lo que es la flor de sal y el análisis y todo, que la escama, pero claro, la vista es la vista, es lo que hay. Aparte, el consumir nuestro producto, aparte de las ventajas que pueda tener y que la hecho la tiene con respecto a otra sal, de hecho es un sabor más agradable que la sal industrial porque es menos agria. Aparte de todo eso, comprar esta sal colabora con el mantenimiento de una actividad centenaria y tradicional y propia de la zona, que a su vez el mantenimiento de esa actividad lo que hace es mantener la estructura de las salinas, y el hecho de mantener la estructura de las salinas es lo que hace conservar la fauna y la flora del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Si el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, o mejor dicho, si en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz no hubiera salinas, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz desaparecería, porque se colmataría. O sea, los lodos que entran por los esteros, si no luego no son sedimentados y no se produce el recorrido de agua, lo que haría es que las salinas se quedarían, lo que aquí llamamos salinas perdidas, salinas que son una extensión, y de esas se conocen muchos por aquí, justamente al lado nuestro está la salina de Sacramento, el Cañaveral y demás, que son salinas que han quedado totalmente cegadas, con lo cual el agua no llega el agua, pues las aves que comen de las lagunas naturales de agua salada, o en los pescados, o en los cangrejos, o los demás, no se desarrollan y por lo tanto no habría esa riqueza ambiental. La función que hacemos aquí es bastante importante porque lo que hacemos es favorecer a las aves para que puedan nidificar. Las aves aquí nidifican en las vueltas de periquillos. Nos encontramos con 4 especies: chorlitejo patinegro, charrancito, aboceta y cigüeñuela. Vienen aproximadamente en el mes de abril y están en el mes de abril y mayo, tanto dando de alimentación, nidificando y enseñando a sus pequeñas critas a dónde tienen que ir en un futuro. Entonces, creemos que el turismo ornitológico es algo muy atractivo para todo el tema, tanto de nacionales como de extranjeros, y es algo que cada vez está teniendo mayor valor, porque antiguamente siempre se pensaba que aquí no había aves, pero la salina es casi de los lugares más importantes. Conservando las salinas podremos conservar esas aves. Si se pierden las salinas, también se perderán esas aves. San Fernando, Chiclana, Puerto de Santa María son las salinas gaditanas que producen 200.000 toneladas al año del preciado producto, sin el cual no se concibe el sabroso condimento de nuestros manjares, ni podrían cubrirse tantas necesidades de nuestra industria. Viene soplando el airecillo de las salinas de San Fernando. La gracia del cantejondo se alía aquí al duro esfuerzo de los que trabajan con los labios ungidos de música y del blanco y amargo sabor de la sal. Unos 4.000 obreros encuentran empleo en estas salinas de Cádiz. Las diversas operaciones de manipulación y transporte se realizan a lomos de asnillos o bien con arreglo a procedimientos modernos, en vagonetas, hasta dejar la sal camino del comercio. Aquí vemos otro aspecto de la labor de las salinas, la carga de los trenes salineros o el transporte aéreo por los transbordadores que rinden eficaz servicio.